Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. La serie quiero darle la bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube en este momento. Pero hemos estado en una serie que le hemos llamado Expandiendo la Revelación. Y quiero explicarme porque es muy importante tener el contexto correcto para entender el tema. Y esta serie nace del capítulo 13 de Hechos. En el capítulo 13 de Hechos, hay dos personajes muy importantes, Saulo y Silas. Saulo y Silas son Saulo y Bernabé, ya estoy diciendo mentiras, Saulo y Bernabé. Son dos judíos que crecieron en el movimiento fariseo toda su vida. Tenemos el testimonio de que Saulo, él es derribado a tierra y Dios le cambia el paradigma, pero seguramente fue lo que pasó con Bernabé. Bernabé de hecho era levita, es decir, era la tribu levita. Y entonces ellos tienen que, como lo decía Mónica, desaprender muchas cosas que han aprendido en el movimiento fariseo, que alguna verdad tenían, pero que no tenían la revelación de Jesús. Y Pablo, el nombre de Saulo, el apodo de Saulo, Pablo y Bernabé empiezan a internar lo que es una revelación distinta. Y a mí no hace otra cosa más que desafiarme eso, porque los creyentes somos proyectos en construcción. No podemos quedarnos estancados, porque Dios es eterno, su palabra es eterna, la vida de Dios es eterna, así que un verdadero creyente es alguien que está en construcción. El apóstol Pedro en su carta dice que nosotros somos piedras vivas que edificamos y que somos parte de un proyecto de Dios, de un proyecto muy grande. Entonces yo quiero desafiarlo como primer punto para que continuamente nosotros podamos crecer y podamos desarrollarnos y podamos conectar la verdad de Dios. Porque la pregunta que yo nos haría a todos y cada uno en este momento es: ¿cuánto de Dios desconocemos? Y no creo que haya alguien que conozca completamente a Dios, porque Dios es eterno. Porque Dios supera mi capacidad mental de reconocerlo. Pero Dios sí que dejó un mapa para que lo que Él quería que conociéramos con respecto de Él, lo pudiéramos conocer. Suena medio que a trabalenguas, ¿verdad? Dios dejó una carta, dejó un escrito para que lo que Él tenía en su intención de que nosotros lo conociéramos, pudiéramos tener acceso a ello. Y esa es la Biblia. El problema de la Biblia, ya mencionamos algunos, es que vamos con distintos ojos. Y los fariseos fueron de cierta manera. Y ellos esperaban un Mesías, y creo que lo he enseñado otras veces, porque por los escritos fariseos de la época, esto lo sabemos, un Mesías que se parecía más a Superman que a Jesús. ¿Verdad? ¿Quién no quisiera que Superman lo llevara volando, sobre todo con estos tráficos, verdad? Que si tengo que estar en 15 minutos en la tal zona, que ¡pum!, Superman me llevara y ya estoy ahí en la zona 10. Yo lo sé, es visible, es fantasioso, pero es como los fariseos lo veían. Es como los grupos de Israel lo veían. Y luego Dios
que ha dejado un testimonio en su palabra de cómo Él iba a aparecer, aparece y viene, pero no viene como lo esperaban. En primer lugar, vino como un niño, vino como una semilla que fue plantada en el vientre de una mujer, y luego se desarrolló como que fuera humano, y luego caminó, y luego comió, y luego estuvo por aquí, estuvo por allá, dio testimonio, pero era Dios, sanaba, daba nuevas oportunidades, restauraba, amaba, y sobre todo, y sobre todo, y por favor esto es bueno que lo conectemos, enseñaba la correcta forma de interpretar la misma palabra que Él había dado, que se registró de Génesis a Malaquías en el momento que Él vino. Así que anda caminando, anda enseñando, y luego Dios levanta un grupo de personas a quienes les da el testimonio y el poder de que puedan hablar esto y que puedan continuar, y Saulo lo recibe. Y ahora Saulo está de viaje en una comunidad, y Saulo va y deja este nuevo conocimiento. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo nosotros podríamos conectar esto para que nos desafiara a hacer algo cuando salgamos de acá? Eso es lo que yo quiero dejar en su corazón. En la cronología de eventos ha sido para esta ciudad en particular. Ellos llegan a una iglesia judía, les hablan de Jesús. Hay gente que, ya vimos qué tipo de gente había ahí. Hay gente que les cree, hay gente que dice, queremos saber más, pero hay gente que lo resiste. Porque cuando usted comparta de Dios, usted se va a encontrar con esos dos tipos de personas. Hay gente que va a querer saber más, y hay gente que lo va a resistir porque tiene una idea de quién Dios es. Y por eso le digo yo, los creyentes somos personas que no podemos conformarnos con lo que sabemos de Dios, porque la revelación de Dios a nuestras vidas es progresiva. Y no, hermano, no es lo que se le ocurra al pastor, no es lo que se le ocurra a Google, no es lo que se le ocurra a Facebook, es que Dios va develando su palabra para nosotros. ¿Verdad? No, por eso es que en Visión de Fe nosotros tenemos eso bien claro, y la responsabilidad de que lo nuevo de Dios está en la Biblia y no en las experiencias. Lo nuevo de Dios está en la Biblia, que todavía no lo hemos conectado o no se ha revelado, pero poco a poco Dios irá haciendo esto. Entonces, en la cronología de eventos, llegan a la ciudad de Antioquía, predican el nuevo mensaje, unos que sí quieren, otros que no quieren, pero lo que sucede es que la siguiente semana, el siguiente sábado, como decimos aquí en Guate, se juntó toda la mara de la ciudad. Así es una forma de decirlo en la Biblia, se juntó toda la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que había muchísima gente, muchísima gente. Algunas personas empezaron a blasfemar, dice. No es posible. Porque a veces, incluso cuando hay un mover de Dios que se basa en su palabra y que cuestiona mis paradigmas, yo puedo decir muy fácilmente, eso no es así, o descalificarlo. Por eso es que tenemos que tener la Escritura como el mapa, como el norte que nos guíe en lo que Dios quiera revelar. Sí quiero ser muy enfático y muy claro en este punto. Dios se quiere revelar, Dios está revelando, pero no lo va a hacer afuera de algo de su palabra. Todo lo nuevo que venga estará en su palabra. Y ya lo dijo Salomón. Él dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que no lo hemos visto. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo viene, Él abre los ojos y da ese nuevo entendimiento. Pero repito, debe de estar basado en su palabra. Así que se juntan dos grupos, uno que no y otro que sí, uno que resiste y otro que quiere aprender más. Y es en ese momento en donde nosotros tomamos a Pablo. En el capítulo 13, versículo 46 dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, era necesario que se lo hablara a ustedes. ¿A quiénes? A los que han resistido. Que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios.
Pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. En el mundo cristiano eso se ha tomado como que Dios rechazó a los receptores de esa palabra, que en su mayoría eran judíos de raza, y que se fue Pablo a poner campañas, a poner una carpa afuera y empezó a hablar. Así se lo ha tomado y se desechó. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. ¿Por qué razón? Porque los gentiles, y haremos esa demostración, los gentiles estaban adentro de la iglesia judía, no estaban afuera. Recordará usted, hemos hablado que se componía la sinagoga de los judíos de raza, de los prosélitos que se habían convertido al judaísmo según la fe farisea. Y en tercer lugar, de los gentiles de la puerta, de los gentiles que estaban oyendo el mensaje, pero que no se habían convertido a la religión farisea. Y Pablo, que tiene dos grupos, que en primer lugar está un grupo judío muy resistente y muy vocal, que está dentro de la sinagoga, pero que es un grupo que no quiere cambiar el paradigma, les dice a ese grupo que se va a ir a los gentiles que también están dentro de la sinagoga. Eso es importante verlo y decirle, miren, ¿saben qué? Ustedes están resistiendo, nos vamos a enfocar en los gentiles que ya estaban dentro. Y esa es la única explicación por la cual, si usted sigue leyendo el libro de Hechos, se va a dar cuenta que Pablo y Bernabé en ese momento, pero después con Silas y con cualquier otro, siempre fue a una sinagoga. Nunca se fue. La única vez que él tuvo una interacción, salió con depresión, y esto fue con los sabios atenienses. Y cuando él ve tanta idolatría, y eso lo sobrepasó. Y se da aquel mensaje tan importante de al Dios no conocido. Pero aparte de esa explicación, Pablo siempre fue a la iglesia judía. Pablo siempre fue a la sinagoga, a los gentiles que estaban en esa sinagoga. Eso es lo que quiere decir esto. Pero bueno, ¿cómo entonces, y este es el meollo del asunto, cómo hacemos nosotros cuando recibimos algo de Dios? Queremos compartirlo, pero hay una resistencia. Lo primero que tenemos que hacer, queridos hermanos, es abrirnos a ser portadores de la palabra de Dios. Cuando Dios se revele a usted, cuando usted tenga una experiencia de Dios en su vida, cuando usted vea un versículo de una forma distinta, cuando usted conecte una verdad de Dios, lo que quiero que conecte en primer lugar es que usted es responsable de comunicar eso. Usted es responsable de transmitir eso. Y está bien que en la casa se hable de lavar platos, está bien que en la casa se hable de quién va a ir a hacer el súper, de cómo vamos a manejar la plata, de que los hijos tienen que ir acá, de que hay que recoger a no sé quién. Eso está perfecto. Pero recuerde que usted, en la medida que tenga un conocimiento nuevo, en su casa en primer lugar, debe de compartir lo que Dios está trabajando en usted. Yo quiero poner esa responsabilidad en usted primeramente. Hable de todo lo que tenga que hablar, pero no se olvide de sentar a sus hijos por lo menos una vez a la semana y decirles, hijos, Dios me está hablando en esto. No se olvide de compartirlo con su esposa, decirle, cielo, mi amor, como usted le diga, demonio, como usted le diga, no sé cómo le dice usted a su esposa. Yo le digo cielo. Entonces, para que sepa, esto es lo que Dios está tratando conmigo. Esto es lo que Dios está hablando conmigo. Esto es lo que yo necesito comentarte. ¿Y sabe qué? Dios la va a usar a ella en esa parte. Las mujeres tienen esa, o los esposos también. El cónyuge, vamos a hablarle del cónyuge en general. Pero que haya una comunicación de lo que Dios está haciendo en usted, en casa, con sus compañeros de estudio, si usted estudia, con los compañeros de trabajo. Ese son su primer círculo, que es donde usted pasa más tiempo. Comparta esto. La segunda cosa es que debemos de hacerlo como Saulo y Bernabé. Ellos lo hicieron con
valentía. Con valentía. Y mi amigo dijo una vez, ¿y quién será esa Valentina? Dijo, con valentía, los nombres están relacionados, con valentía. Y yo me acordé en este momento de que la Escritura tiene una demanda para nosotros, la cual quiero leer en Josué 1:9. Dice, Dios hablando con Josué, no te he mandado u ordenado en el sentido de entregado un protocolo nuevo, que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es el mandamiento que Dios le dio a Josué? Tiene dos partes. La primera se tiene que, y la segunda se tiene que ser valiente. Así que cuando vamos a compartir a Dios, no podemos ser espías secretos de Dios. O reformulo lo que dije. Cuando vamos a vivir la vida creyente y vamos conectando de Dios, no podemos ser agentes secretos de Dios. No debemos hacerlo, sí podemos, pero no debemos hacerlo. Nuestra vida debe de ser una vida que porte las buenas nuevas. Una vida que lleve en sí las buenas nuevas. Porque el verdadero creyente está agradecido con lo que Dios ha hecho en su vida y rebosa de eso. Eso no quiere decir que usted no se equivoque. Eso no quiere decir que usted deje de ser humano. Pero sí quiere decir que en esa relación que Dios está formando con usted, en esa transformación que Dios está haciendo con usted, usted debe de compartirla de una forma esforzada y valiente. Esforzada y valiente. Hay un dicho que se tiene en algunas familias. En esta familia no hablamos ni de religión, ni de política, ni de fútbol, se puede decir. Y está bien mantener la paz no hablando de fútbol, por supuesto. Si no tenemos que hablar de fútbol, no tenemos que hablar de fútbol. Si no nos podemos respetar, no hablemos de fútbol. De política, también son cosas temporales. Pero no asocie el dicho de la religión con la vivencia que Dios le está dando a usted. No lo asocie, no lo asocie, no lo asocie. Usted no se pare a decir en su casa, es que mi religión, no lo asocie. Hable de lo que Dios le está enseñando. Hable de lo que usted ha conectado de Dios. Comparta eso. No trate de convertir a nadie, porque nadie se va a convertir con usted. Solo hable de lo que Dios está haciendo en usted, porque Dios no le llamó a convertir, le llamó a ser testigo. Testigo de Dios. Que podamos decir, mire, ¿y qué testimonio más grande tenemos nosotros? Porque éramos reos de muerte y ahora Dios nos ha otorgado la vida eterna. Por favor, dígame algo más grande que eso. Pero eso no solo es así, también cada día nuevas son las misericordias de nuestro Dios. Cada día vemos su mano. Cada día en medio de un mundo tormentuoso, en medio de un mundo que está tan complicado, Dios es fiel, Dios es fiel. Lo hablaba con Jorge ahora mismo hace unos instantes. Decía, ¿cómo estás? Estoy bien. No hay que bajar las manos, la vida es difícil, pero no hay que bajar las manos, porque Dios está con nosotros, porque Dios es fiel. Ánimo, ánimo, Dios está con nosotros, Dios es fiel. Demos testimonio de Él. Él nos impulsa, Él nos lleva, Él nos guarda, Él nos cuida. Él es bueno. Él es bueno. Y Pablo y ¿cómo se llama? Y Bernabé lo tienen claro. Y también nosotros tengámoslo claro, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien le reacciona a usted y lo contradice y le dice? Porque acabo de decir que lo que no queremos hacer es ganar una discusión. Nadie está aquí para ganar una discusión. No se meta a ganar discusiones, ese no es el punto. Pero sí tiene que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en usted. Así que Saulo, ¿cómo lo manejó? Es muy interesante. Y para ello quiero mostrarle una escritura de Proverbios capítulo 26, versículo 4, que dice, nunca, dice esta versión, me gustó, aunque el original no dice así, solo dice, no respondas al simple
al necio, dicen algunas versiones. Esta versión que yo consulté decía simple. Fui a buscar la palabra y es al que no tiene un entendimiento. No tiene un entendimiento. Al descuidado, al soso, es realmente lo que dice esa palabra. Según su insensatez, para que no seas tú también como él. Sea testigo. Si alguien quiere saber más, comparta más. Pero si alguien se viene con todo contra usted, usted no se meta a una discusión. Usted respete lo que las personas quieren pensar. Tienen derecho a no pensar como usted y a estar equivocadas. Y si Dios no se revela, es muy poco lo que podemos hacer. Es muy poco. Solo vamos a enojar a la gente. Así que cuando usted vea, como lo vio Pablo, que empezaron a blasfemar, ¿qué quiere decir blasfemar? Quiere decir dañar el nombre. No, ese Jesús, no sé qué, eso no es verdad. Nosotros estamos esperando a Superman y vos nos estás hablando de alguien que murió en la cruz. Pablo dice, está bien, ustedes no quieren ser salvos, lo que estoy conectando es que no tienen testimonio para la vida eterna. ¿Saben qué? Me voy a ir con los que sí quieren, pero yo a ustedes les di testimonio. Y hay una forma de hacer eso siempre. Hay una forma en la cual nosotros podemos ser respetuosos y debemos serlo. Pero es que cuando Dios desate a alguien y nos dé oído, eso hay que aprovecharlo también. Pero si alguien, no, yo no quiero, déjelo. Mire, a mí, por la línea de trabajo, eso me pasa mucho. Mucho. Cuando yo digo, ¿usted qué? Yo soy pastor. Yo no creo en esto. Yo he escuchado mucho eso, especialmente con nuevas relaciones o con relaciones temporales. Recuerdo una vez, tal vez se lo he contado, eso fue hace como unos 15 años. Yo venía de Sudamérica, o iba para Sudamérica, o no recuerdo, y saqué, en ese entonces manejábamos las Biblias de papel. Ahí le digo hace cuánto fue, ¿verdad? Y yo saqué mi costumbre, me senté en el avión, era muy temprano, saqué mi Biblia porque mi costumbre es leer la Biblia de primer lugar. A veces no puedo hacerlo porque hay que salir a las 4 de la mañana de la casa, pero cuando sí se puede, hay que hacerlo. Y entonces había sido un vuelo muy temprano, estaba temprano, me senté y me puse a leer mi Biblia. Y yo iba en la ventana en ese viaje y sentó a la par mía alguien, usted es evangélico. Sí, yo soy pastor. Le dije, yo no creo en Dios, me dijo. Esa fue su reacción y a eso nos abrimos. Yo no sabía esto, así que me puse a hablar de la persona porque quería darle testimonio. Pero cuando yo vi que él estaba muy opuesto, yo solo le dije esto, le dije, mire, le dije, voy a terminar así. Si usted tiene la razón y no existe Dios, y yo creo en un Dios, creo en su palabra, y su palabra me dice que debo perdonar, me dice que debo de respetar a las personas, me dice que debo portarme bien con los enemigos, ¿qué? Déjeme morir engañado. Pero por lo menos la palabra que yo creo que es de Dios me hace una mejor persona. Pero si yo tengo la razón, y si sí es Dios, y si esta es su palabra, a usted se lo va a llevar la gran diabla. Eso fue lo que le dije. A usted se lo va a llevar la gran diabla, le dije. Esto en Guatemala no es un insulto, esto en Guatemala es una forma de decir que le va a ir mal. Y solo se me quedó viendo. Y ahí se acabó la conversación. Entonces, no hay por qué discutir, no hay por qué dar un mal testimonio de los creyentes, pero sí hay que dar un testimonio. Ahora, ¿qué quiere decir que Pablo se fue a los gentiles entonces? ¿Qué implica eso? Es parte de un plan de Dios para jalar a su pueblo, para tomar a su pueblo, para tener a su pueblo. Porque lo que queremos y necesitamos saber es que cuando demos testimonio, más de alguien
va a necesitar que le hablemos más. Más de alguien va a querernos oír, más de alguien. Y esa, queridos hermanos, sí es nuestra responsabilidad. Cuando Pablo dice que se va a los gentiles, repito, no es que se vaya a los gentiles que están afuera, que no conocen de Dios, aunque algunos llegaron. No, Pablo se va a los gentiles, y por eso es que es necesario conocer la Biblia, que están adentro del movimiento fariseo, pero que no han querido circuncidarse. Y no los culpamos. En el primer siglo, imagine usted, sin antibióticos, sin anestesia, sin nada. No los culpamos, pero que están adentro y que tienen un llamado de Dios. Y Pablo dice, en ellos me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Porque estaba escrito. Porque Dios había usado al movimiento fariseo para meter gentiles a la iglesia, para que escucharan de Dios. ¿Y por qué digo yo eso? Génesis capítulo 17, versículo 5. Abraham es central en los pactos. De hecho, es el hombre que recibe el pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y la Biblia hace mucho desarrollo con respecto a Abraham para que nosotros entendamos qué es el pacto. Eso es lo que implica Abraham. Y en uno de esos desarrollos, Dios está hablando con Abraham y le dice, él originalmente se llamaba Abram, padre en alto, quiere decir Abraham. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, dice en hebreo literalmente, pues te he constituido o te pondré en padre o como padre de una multitud, y luego te dicen naciones, pero es la palabra gentil, de una multitud de gentiles. Por eso Gálatas dice que nosotros somos hijos de Abraham. Pero nuestra genética no dice eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como Dios había salvado a Abraham por medio de su fidelidad, que lo había justificado, que así como Dios había llamado a Abraham, que Abraham era gentil cuando Dios lo llamó, que así como Dios le había dado las promesas, así como Dios le había dado los pactos, el testamento, así Él lo iba a hacer con mucha gente. El problema es que los descendientes genéticos de Abraham y de los patriarcas lo entendieron como algo exclusivo genético, pero Dios siempre tuvo en mente que Él iba a ser padre. ¿Qué quiere decir padre? Quiere decir origen. El origen de una multitud, de una gran multitud de gentiles. La palabra gentil para nosotros en el siglo XXI quiere decir amable, sino cuando alguien es muy gentil es amable. La palabra gentil usada acá es pueblos que no tienen, no son pueblos, son grupos de personas que no tienen un origen común, que no saben de dónde vienen. Yo puedo arrastrar a mis ancestros hasta mis bisabuelos y de ahí se perdió. Yo soy un gentil. No sé cuál es mi origen. No sé cuál es mi origen. No lo sé. Mi hijo mayor se hizo un examen de ADN. Y la parte que me tocaba a mí, soy 95% de Groenlandia. No es conclusiva. Hay de un montón de razas. Usted ahí no le va a decir cuál razas porque no quiero que me apedree. Pero se hizo un examen genético y tiró que mi parte, la parte de su mamá es otra. Pero mi parte, porque lo distribuyen así, tiró un montón de razas. Yo soy un gentil, es lo que quiero decirle. Soy un gentil. No tengo. Es más, esto sí le voy a decir, me salió 1% judío. 1%. No soy judío. No lo soy. Ni quiero serlo. Ese no es el punto. Porque Dios no lo iba a llamar por genética.
Porque Abraham fue puesto como el origen de todos los gentiles que iban a recibir las promesas de Dios. Y ahí entramos usted y yo. Y Dios nos llamó por amor. Dios nos llamó por gracia. Dios nos llamó porque le plujo a Él, porque Él quiso que nosotros compartiéramos la eternidad con Él, porque Él quiso salvarnos, porque Él quiso tener una relación con nosotros. No solo es salvación, también es una relación. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Él deseó esa relación, y por eso el desarrollo de la historia bíblica se trata de que ese pueblo, que de primero sí fue genético, tenía que ser testigo de que Dios iba a llamar a mucha gente de muchos lugares del mundo para darles su pacto. Y ese es el mensaje de la Biblia. Incluye a judíos, pero también incluye a aquellos que, como yo, tienen una mezcla en sus generaciones. Queridos hermanos, Dios es bueno y nos ama. Y cuando Pablo dice nos vamos a los gentiles, tenía un plan que iba a llegar hasta usted y que iba a llegar hasta mí. Eso sí, y tengo que hacer la salvedad. Nunca fue la intención de Dios que nos quedáramos gentiles. Dios se proyectó a gentiles, pero la intención de Dios nunca fue que nos quedáramos como gentiles. Siempre fue hacernos parte de su pueblo, de su pueblo. Siempre fue darnos la identidad de su pueblo. Y ese pueblo, ese proyecto se llama Israel. El Israel de la Biblia. No estoy hablando del país del Medio Oriente. El Israel de la Biblia, al que Dios le dio toda la instrucción y del que Dios espera que se comporte de cierta manera, que se comporte como Él. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten su mano, por favor. Gracias. ¿Verdad que sí tenemos una expectativa que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien? Por supuesto. Y en eso nos hemos esforzado, en educarlos. Se nos chanflean, ¿verdad? Pero nosotros también les chanfleamos a nuestros padres. Bueno, Dios es lo mismo. Dios es lo mismo. Dios tiene una expectativa de que no nos quedemos como gentiles. Y aquí viene su revelación. Aquí es donde Dios empieza a revelarse y a revelarse y a revelarse a nosotros, para que seamos como quién. ¿Como quién? Como Él es. Como Él es. ¿Y cómo es Él? ¿En qué lugar se enamoró de? Nada, ¿cómo es Él? La verdad que se ríen, hermanos. Los que se rieron vamos a orar al final. Sí, dice. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Como Él dijo que nos comportáramos, así es Él. Es perdonador, es amoroso, y lo legisló todo. Legisló descanso, legisló dieta, legisló todo. Todo lo legisló. Y a eso le tiramos. A eso le tiramos. Entonces, querido hermano, ¿cuántos de nosotros podemos pararnos en el día más soleado del año, en el puerto, y voltear a ver al cielo sin anteojos ni nada, unos 5 minutos, cuando no haya sol, cuando no haya nubes? Nos quedaríamos ciegos, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque esa luz, que no se compara con la luz de Dios, nos quitaría la capacidad de ver, nos afectaría en el menos malo de los casos. Ahora, no podemos comparar la luz del sol con la luz de Dios. Por eso es que Dios nos va dando su luz en la medida que la podamos captar. Y su luz, querido hermano, es
la palabra de Dios. Yo quiero desafiarlo ya en el ánimo de terminar. No sé por qué me quito los lentes, creo que es porque me molesta aquí, pero después ya lo veo así todo borroso usted, como que ya no quiere sonreír ni nada, entonces mejor me los pongo. Dios nos da su luz. Si tú eres hijo de Dios, te va a dar luz por medio de su palabra, cada vez que la leas. En esta iglesia nos esforzamos porque haya luz, 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 luz. Grabamos un montón de material a la semana. Yo le invito a verlos. Yo le invito a tener, si usted necesita como un consejo en cómo puede entrarle a eso, háblenos o escríbanos. Seguramente lo vamos a poder ayudar. No es fácil, no lo es, se lleva un esfuerzo de su parte, se lleva a cuestionar paradigmas, se lleva a cuestionar nuestra misma humanidad. Pero Dios nos da luz continuamente. Es lo que Él es. Dios se puede explicar muy bien por medio de la luz. Y es mucho más fuerte que la luz del sol. Esa luz viene a nosotros de una forma canalizada por su palabra. Canalizada por su palabra. El reto es que usted encuentre la manera de compartir la luz que Dios deposita en la semana en usted con alguien más. Ese es el reto. Yo lo quiero desafiar a eso. Expandiendo la luz quiere decir eso. Encuentre usted a alguien y ¿sabe qué? Con solo que usted lo ponga en su corazón, ni siquiera va a tener que encontrarlos. Dios se los va a mandar. Dios se los va a colocar. Y sabe una buena clave para reconocerlo, es que tienen problemas. La gente que Dios le va a mandar es la gente que tiene, mira, fíjate que esto, fíjate, tienen problemas. Allí es una buena señal de Dios para verter luz, para dar lo que hemos aprendido. Pero empiece en casa, empiece con el cónyuge, empiece con los hijos. Esa es la primera responsabilidad. Y luego los demás. Expóngase a la luz, comparta la luz. Cuando haya una resistencia, no se meta a ganar discusiones, pero empiece a compartir la luz. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, por favor, que usted pudiera tener un momento de meditación en la palabra de Dios en este momento o en lo que ha escuchado el día de hoy. Quiero invitarle a reflexionar por unos instantes. Nosotros no somos el origen de la luz. No somos los que originan la luz. La luz es Dios en nuestras vidas. El que no tiene a Dios anda en oscuridad. La luz es Dios. No originamos. No somos el origen de la luz. La luz es Dios. Pero sí que somos portadores de la luz. Yo le invito a exponerse a la luz de Dios para ser un portador responsable, para ser un buen portador de la palabra de Dios. Quiero que medite en eso por unos instantes. Nosotros no somos la luz.
Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, se refería a que lo reflejemos a Él. A que Él es la luz. Y claro, cuando tú llevas a Jesús, compartes luz. No somos la luz, pero ¿sabes qué? Tenemos la luz. Qué maravilloso es eso, tener la luz de Jesús. Qué maravilloso es. Yo creo que tú hagas un plan mental de cómo podría verse ser un portador de luz en tu casa, en tu familia, con tu cónyuge. Suelta esa necesidad que tienes de cambiar a la gente, de cambiar a las personas, de cambiar al cónyuge, de cambiar a los hijos. Comparte la luz que Dios ha puesto en ti. Comparte la luz. Aquí estoy, dispuesto a servir. Estoy dispuesto a ir, proclamando libertad. Es urgente ir, no tienen que morir. Solo en Cristo hay salvación y vida por la eternidad. Heme aquí, envíame a mí, tu santo nombre exaltaré. En las naciones yo iré, entre los pueblos te alabaré, tus maravillas cantaré. Señor, heme aquí, envíame a mí, tu santo nombre exaltaré. En las naciones yo iré, entre los pueblos te alabaré, tus maravillas cantaré. Oh Señor. Alguno dirá, pero es que yo no tengo nada que compartir. Alguno dirá, sí, pero es que yo me he equivocado y no me van a escuchar. La respuesta es la misma. Deja que la luz de Jesús brille en ti. Exponte a su palabra. Esto es una maratón. Esto es algo que va a pasar día a día, pero exponte a Dios. Trabaja en ser como Dios. Y luego exponlo. Y luego empieza a ir. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Yo quiero invitar esta mañana para que tú tomes una nueva fuerza, para que tú tomes una nueva responsabilidad en eso. Y lo vamos a cantar todos juntos.
vida por la eternidad. Heme aquí, envíame a mí, tu santo nombre exaltaré. En las naciones yo iré, entre los pueblos te alabaré, tus maravillas cantaré. Heme aquí, envíame a mí, tu santo nombre exaltaré. En las naciones yo iré, entre los pueblos te alabaré, tus maravillas cantaré. Heme aquí, envíame a mí, tu santo nombre exaltaré. En las naciones yo iré, entre los pueblos te alabaré, tus maravillas cantaré. Hosanna. Ve que cuando dice en las naciones, son los gentiles, son las personas que nos rodean. No te tienes que ir al África. Donde ya estás, puedes ir. Donde ya estás, puedes ir. Debes ir. Empieza contigo. Empieza contigo. Empieza con tu vida. Empieza con exponerte a la luz de Jesús. Y eso comparte. Quiero hacer una oración final. Mi buen Dios, te damos gracias por tu desafío. Señor, haznos entender que cuando nosotros nos exponemos a tu palabra y a ti, Señor, esto lleva nuestra vida a un bien más allá de lo que podamos imaginar, pensar o soñar. Que cuando somos expuestos a tu palabra, Señor, tú lo haces con nuestro bien en mente. Y por eso te agradecemos y te exaltamos. Pero también, Señor, haznos entender que tú deseas que eso se comparta con las personas que ya tenemos a nuestro alrededor, que son nuestros gentiles, que son nuestras naciones. Ayúdanos a tener discernimiento para no meternos en discusiones, para no pelear, para cuando ya veamos que alguien no quiere recibirlo, podamos dejar tu testimonio de que también somos respetuosos. Ayúdanos a tener sabiduría, pero también fuerza. Ayúdanos a tener denuedo de compartirte con nuestra vida. Que nuestra vida te dé gloria, que nuestros actos te den gloria, que te den honra. Que nuestros comportamientos, que lo que hablamos, que lo que decimos, que lo que pensamos te traiga gloria, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, de la misma manera, yo quiero poner cualquier situación o circunstancia que está afectando a cualquier persona que nos sintoniza o que se encuentra aquí en la sala. Cualquiera de nosotros que hoy estamos en comunión, sea virtual o sea presencial. Señor, ponemos nuestras preocupaciones, la ansiedad, nuestro futuro delante de ti. Haznos entender que tú tienes un plan perfecto, que estás en control, que tú nos guías por sendas de justicia por amor a tu nombre, y haznos seguirte, Señor. Haznos seguirte en cada paso que damos. Ayúdanos a entender, Señor, que tú ya tienes ese camino preparado para nosotros y que lo has descrito en tu palabra. Pero también, Señor, a lo largo del camino hemos cometido errores. Hay vicisitudes, hay circunstancias muy difíciles, y para ellas pedimos tu acompañamiento. Ayúdanos
Ayúdanos a representarte, a serte fiel en todo lo que somos y hacemos. Recordando, Señor, que tú dijiste que no nos dejarías solos, no nos dejarías solos, y que el Espíritu Santo estaría en nosotros y con nosotros para vivir la vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dese una sonrisa con la persona que tiene a la par y dígale: tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha sido muy bueno Dios. Antes de despedir la transmisión, tenemos algo muy importante que queremos compartir con cada uno de ustedes. Quiero invitarles a los niños y a las personas que están allá afuera que entren, porque en Visión de Fe celebramos los ciclos. Reconocemos que todas las personas tenemos ciclos. Y hay unos ciclos que son muy importantes y que tienen que ver con nuestro esfuerzo académico. Y año con año, hay personas que terminan una primaria, una secundaria, una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Y en Visión de Fe queremos reconocer ese esfuerzo, y yo quiero invitar a los graduandos del año 2024 en cualquiera de sus categorías que por favor puedan pasar al frente ahora mismo. Yo sé que aquí atrás tengo una que me acompañe y los recibimos con un aplauso. Donde sí, ¿verdad? Eso no lo vimos. Aquí abajo está bien, hagámoslo aquí abajo. Pónganse, corre tú para acá. Mire qué bonito, sexto primaria, preprimaria, carrera universitaria. De todo tenemos en la viña del Señor. Queremos compartirlo con ustedes. Nosotros valoramos mucho el esfuerzo y la preparación, y queremos decirle felicitaciones a cada uno de ustedes. Felicidades. Si usted está en uno de esos ciclos, ánimo, ya se van a acabar. Pero, ¿qué toca ahorita que estamos en ese ciclo? Toca ser fieles, ¿verdad? Toca seguir. ¿Cuál fue tu promedio? No me digas. Pero toca mejorarlo. Para las que terminan la universidad, toca aplicarlo. Otro ciclo se abre, ¿verdad? Y lo que queremos es presentarlo a Dios, presentárselo a ustedes y orar por ellos. Yo quisiera invitar a los padres y a los cónyuges, porque hay un cónyuge también aquí, de que nos acompañen a hacer esta oración todos juntos, acá al frente, que se vengan los padres, rapidit, así es en mi tierra. Un dicho que yo conecté hace mucho tiempo, se lo quiero dejar en su corazón: la victoria tiene muchos padres, o sea, mucha gente que lo ayudó a uno. La derrota es huérfana. A veces, ¿verdad? Nadie está con uno, pero la victoria tiene muchos padres, y honramos también el esfuerzo que todos ustedes hacen de acompañar, de estar, de ser, de nutrir, en fin, cuántas cosas que no podemos decir. Pero ahora los que están acá sacan pecho de orgullo, del buen orgullo, ¿verdad? Y los animamos a ustedes. Dani, yo te quiero ver a ti aquí el otro año. Así que ya cuanto vaya terminando su proceso, extienda su mano por favor y acompáñenos a orar. Señor, te damos gracias por los logros alcanzados en este año, por cada uno de los ciclos que se han cerrado. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. A veces no somos conscientes de todo el esfuerzo, más que el nuestro, para que esto se diera, pero sabemos, Señor, que sobre todo la sabiduría, el entendimiento, la vida, lo diste tú, y por eso en primer lugar te honramos a ti con los logros nuestros.
Ayúdanos a entender, Señor, que cada logro te traiga gloria, te traiga honra y la responsabilidad que eso conlleva de servirte, de amarte, de honrarte. En el nombre de Jesús, trae claridad sobre el futuro, sobre lo que ahora se tiene que hacer, que será primero básico, que será primaria, que será quizás un posgrado, o que será quizás una aplicación en un trabajo. Trae claridad, Señor, en la vida de cada uno de ellos, y nosotros nos alegramos con sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le pido a ustedes un fuerte aplauso para ellos. Mírenlos bien, mírenlos bien, y ahí les da una felicitación. Y gracias por estar acá, por acompañarnos. Pueden pasar a sus lugares. Quiero decirle que si usted tuvo un triunfo, un cierre de ciclo y nos está sintonizando y quiere que se lo celebremos, escríbalo ahí y la otra semana lo celebramos a los virtuales. Perdone, pero no lo sabíamos. Y que sepa que el próximo domingo nos dará mucha alegría compartir con cada uno de ustedes. Los esperamos la próxima semana.